Buen día, mis amadas. Estamos aquí para reflexionar unos segundos en la palabra del Señor. En el discipulado nos toca pasar la clase de David y Goliat, y como una antesala a eso, queremos hablar un poquito acerca de David. Ustedes saben que David fue rey de Israel, ¿cierto? Pero antes de eso, él sencillamente era un pastor de las ovejas de su padre, ¿ya? Cuando Samuel lo va a ungir, eso lo ven ustedes en Primera de Samuel, lo va a ungir y ve que tiene varios hermanos, ¿cierto? Y él era el más pequeño y estaba cuidando las ovejas de su padre. Y ninguno de los otros, a pesar de que eran guerreros altos y que tenían habilidades, a lo mejor tenían hasta títulos militares o esas cosas, el Señor se fijó en David. Y yo me imagino, porque también a David se le dice el cantor, ¿ya? Él escribió muchos salmos y muchos de esos salmos aún se cantan en las fiestas judías. Y se me imagina que como pastor de las ovejas, él llevaba su instrumento, porque él además fue un hombre que hizo instrumentos. Muchos de los instrumentos que se usaban en el templo, después para adorar al Señor, eran hechos por David. Entonces él con su instrumento, cuidando las ovejas de su padre, en el reposo que esto le daba, y reposo entre comillas, ya, pero en las noches seguramente que se quedaba cuidando las ovejas, él estableció una comunión con Dios de una manera muy especial. Dios se mostró a él y él se acercó a Dios. Y tuvieron una comunión muy íntima, una cosa especial en ese tiempo, ya que en ese tiempo no estaba el Espíritu Santo como ahora, que habita dentro de nosotros, sino que venía esporádicamente. Y sobre David estaba el Espíritu del Señor. Y todas esas canciones que le creaba al Señor están plasmadas, algunas, no todas, plasmadas dentro de los salmos, para que le conozcamos cómo era este David y cómo se relacionaba con Dios. Lo primero es eso, que él estableció una comunión especial con su Dios. Y cuando él fue ungido por Samuel para ser rey de Israel, fue bien especial porque lo ungieron, pero David siguió haciendo su labor de pastor, e incluso fue donde Saúl, que Saúl se había apartado de Dios y había permitido la entrada del enemigo a su corazón, a su cabeza, y estaba siendo atormentado. Entonces David le fue a cantar canciones del Señor para calmar su espíritu. Aunque Saúl ni siquiera lo reconoció ahí, porque si lo vemos más adelante en la escritura no lo reconoce, pero él le aliviaba, dice la palabra del Señor, que le aliviaba a Saúl el corazón. Entonces estamos haciendo una antesala, pero si queremos ver cómo era el corazón de David, tenemos que ver lo que él escribió, sus sentimientos que él escribió en los salmos. Y miren, voy a leer parte del Salmo
del Salmo 5, en el 5:4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Y dice en el 1, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré. O sea, esto era lo que hacía David. Se presentaba delante del Señor cada mañana y oraba a Él. Dice, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esperaba en el Señor, ¿ya? Y después en el verso 7 dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. O sea, él siempre se presentaba delante del Señor. Y yo me imagino ahí en las soledades, llevando las ovejas, me lo imagino cantándole a Dios y teniendo comunión con Dios ahí, y Dios mostrándose al corazón de él, y también sabiendo que Dios que él tenía, era el que ganaba las batallas. Por ejemplo, en el Salmo 9 dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mire, mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono, juzgando con justicia. Él aprendió a conocer al Señor en la intimidad, en los prados, en donde llevaba las ovejas. Él seguramente se sentía una oveja pastoreada por Dios en medio del desierto. Y amadas hermanas, él ahí aprendió primero a establecer esta comunión con Dios. Después aprendió que Dios era capaz de darle la fuerza para vencer al enemigo. Dice que se enfrentaba con osos y que se enfrentaba con leones, y de todos el Señor los libraba. Este es el David, el pequeño David. Dice ahí en 1 Samuel, cuando se presenta un rubio, de buen parecer, un muchachito de 16 años que fue ungido para ser rey y que sin embargo estuvo 11 años en los desiertos, en las cuevas, pasando hambre y miseria, con la muerte porque Saúl lo perseguía para matarlo. Hermana, fueron años, no fueron meses ni días, fueron años en que David estuvo persiguiendo. Y todo esto, a pesar de haber ganado una inmensa batalla para el pueblo de Israel, él fue perseguido. Él fue perseguido y después de 11 años de ser perseguido y de tener sentencia de muerte sobre él, como le digo, andando en los desiertos y en las cuevas, porque así dice la palabra del Señor, escondido como un vil. Después de 11 años, el Señor lo levanta y lo pone como rey de Israel. Antes de ver lo que nos toca en el próximo de discipulado, quise que viéramos el proceso. A veces pensamos que un trabajo tan sencillo, menospreciado como en el que estaba David, no
no sumaba para su vida. Pero sin embargo allí él aprendió a tener comunión con Dios, a ver a Dios, y también aprendió a defenderse de las garras del león y del oso. Así estuvo preparado para enfrentar a un gigante, y después de eso le dio la resistencia para enfrentar una persecución implacable de Saúl, de muerte, de acecho y de andar errante por los montes y por las cuevas, muchas veces sin tener que comer, pidiendo, rogando por comida, para ser luego levantado al trono de Israel y ser considerado el rey mayor, el mejor rey de Israel. A veces nosotros también pensamos que hemos tenido trabajos, oficios o situaciones en las que hemos estado que a lo mejor no son las más glamorosas, trabajos que hemos tenido que hacer que a lo mejor no son bien mirados. Sin embargo, cada uno, para un hijo de Dios, el lugar en donde el Señor nos pone es un aprendizaje para cosas mayores. Y eso quiero que quede en el corazón. Todo lo que tú vives, todo lo que tú estás pasando, todo lo que estás viviendo en este instante, te llevará a cosas mayores en el Señor. Si tú lo pones delante del Señor como David, que aprendió a estar en oración, que aprendió a levantarse, a presentarse de mañana delante de Dios, todo lo que vivas va a ser para bien en tu proceso, para el propósito que Dios tiene sobre tu vida. Entonces, amadas, quiero que ustedes se queden con esto en el corazón. Nada de lo que tú estás viviendo es infructuoso. Nada de lo que estás pasando no te dejará algo especial de Dios en tu corazón. Sea dolor, sea trabajo, sea algo triste. Todo el Señor lo usará para bien, porque dice que Él tiene pensamientos de bien sobre nuestras vidas. Así que presentémonos delante del Señor cada mañana. De madrugada presentémonos delante del Señor y Él dice, enderezará nuestras veredas. Pero qué tremendo que Él endereza nuestras veredas, nuestros caminos. O sea, dice en otra parte, en otro salmo, que el Señor manda a los ángeles acerca de nosotros, que nos guarden en todos los caminos. O sea, hay una preocupación constante de Dios sobre nuestras vidas. Como dice un canto, la bondad de Dios está sobre mí. La gracia de Dios está sobre mí. Por tanto, yo, con mi Dios, saldré victoriosa. Bendiciones, amadas.